¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, Señor, venimos delante de tu presencia para que tú nos des espíritu de conocimiento, de entendimiento, Señor, y de esta manera, Padre amado, entender y aprender de ti, Dios, de tu Santo Espíritu. Rey de gloria, te bendecimos. Señor mío y Dios mío, guíanos por medio de tu Espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Mesías, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Señor, para que seas tú obrando en nosotros, en cada uno de nosotros, y de esta manera nuestro Señor Jesús se pueda presentar a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, Dios del cielo, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor sea para ti. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento al conocimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Benditos y benditas, muy buenas noches o buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien. Bueno, el día de hoy vamos a seguir el tema de Dios. De qué es Dios o quién es Dios, como ustedes lo quieran. ¿Qué es Dios? La semana pasada hablamos de que el Padre en nosotros se compara con el alma, el Hijo con el cuerpo y el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios con la vida. ¿Cierto que sí? Bendigo a las personas en TikTok. Ahora ya hablamos para que aquellas personas que, o la persona que me hizo la pregunta, ojalá se comunique, diga aquí estoy, porque ahí le tengo la respuesta. ¿Cierto? Vuelvo y les reitero, lo que yo enseño no es la última palabra, pero creo de que en mí también está el Espíritu de Dios. Y de esa manera poder enseñar lo que he aprendido durante muchos años, toda vez de que desafortunadamente por los afanes de la iglesia, formar una iglesia, no muchos hombres y mujeres de la iglesia no se han sabido entender. Y aunque tienen una idea, se puede decir que muy general, cometen unos errores que verdaderamente dañan a las personas. Miremos que una de las preguntas la semana pasada es, ¿entonces son 3 dioses? ¿O cuántos son? Y todo, ¿por qué? Por lo mismo, porque entonces es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. No, es un solo Dios, uno, que en sí es el Padre. Ese es Dios, el Padre. Conozcámoslo como Yahweh, como el Señor, como Elohim, ¿sí? Y lo único que sí les digo y les pido de corazón es que no le digan Jehová, porque Jehová es un híbrido que ni siquiera es griego, o sea, ni siquiera es la traducción al griego, sino que, digámoslo así, experimentaron con unas letras y ahí es donde se cometen errores, simplemente porque la iglesia tradicional le decía Yahweh o Yahvé, y entonces el cristianismo llegó y dijo, no, entonces nosotros le decimos Jehová. Y ahí es donde empiezan los errores, y empieza la vida espiritual a ser así. Y a lo último, lo que se termina haciendo es daño a la gente.
¿Sí? Dios es uno. Así de sencillo. Es un solo Dios. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y creo que la semana pasada se los dejé claro de que yo soy uno, pero en mí está mi alma. En mí hay vida y está este cuerpo. Pero que lo que interesa de lo que hay en mí es mi alma. Porque este cuerpo vuelve a la tierra, de donde salió, ¿sí? Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, ¿sí? Que es el que me da la vida, el que me hace mover, pensar, hablar, ¿sí? Y el alma o se condena o se salva. O sea que si vamos a ver, lo importante del hombre es el alma. Asimismo es Dios. Lo importante de Dios es el Padre. Porque así nos lo hizo llamar nuestro Señor Jesucristo. Padre. Cuando nos enseña el Padre Nuestro. Cuando vayan, digan Padre Nuestro. Entonces, en ese orden de ideas, ya empezamos con el Salmo número 8, donde dice, ¿qué es el hombre? ¿Sí? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿O qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano para que en él, lo que pasa es que no le puso la luz? No le puso la luz. La próxima clase no le puse la luz. Yo la luz se le puso, la clase pasada se le puso la luz. Sigue dando la clase que están oyendo. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Cierto? Y vamos ante Dios, a lo que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Muchos dirán, no, hay un combo tremendo, ¿cierto? Hay mucha gente, pero en sí no es mucha gente. En sí es enseñándonos a nosotros, mostrándonos a nosotros cómo se forma o cómo está conformado, para ser más claros, cómo está conformado tanto el hombre, mostrándonos cómo está conformado Dios. O sea, en el hombre, en el ser humano, cómo está conformado Dios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto, del Padre. Conocido en el Antiguo Testamento como el Señor, o como dice, yo soy el que soy o yo soy lo que soy, ¿cierto? YHWH. Esto es el tetragrametro. YHWH. Ay, pero es que esto no tiene... Entonces, el nombre de él es YHWH. Los judíos pusieron una acá y una acá. Entonces, Yahweh. Porque entendamos que el hebreo antiguo no tiene vocales. Son los mismos hebreos los que digamos que se las acomodan. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del Padre. ¿Quién es el Padre? ¿O qué es el Padre? Génesis 1:1, por favor.
¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ajá. Sí. Sí. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ok, déjenmelo hasta ahí. Entonces, en el principio, ¿quién era? Era Dios. En el principio era Dios. ¿Había algún cuerpo por ahí en ese tiempo? No. Había en ese tiempo, dice ahí, el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Pero hay algo muy claro que dice, y dijo Dios, sea la luz. Acuérdense la semana pasada que enseñamos que para que el alma se comunique necesita ¿a quién? Para que mi alma se comunique necesita ¿a quién? El cuerpo. Necesita el cuerpo. Necesita la voz que sale de este cuerpo. Es de la manera que el alma se puede comunicar. Entonces dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. O sea que lo primero que creó Dios, ¿qué fue? La luz. Eso fue lo que creó. Entonces, pasa, tranquilo, pasa. Entonces, la situación está acá. Entonces, ¿qué es Dios el Padre? ¿O quién es Dios el Padre? ¿El Señor o Yahweh? ¿Sí? Es quien creó. Es el creador de todo. El Padre, que en el Antiguo Testamento sería el Señor o Adonai, que sería Yahweh, yo soy lo que soy o yo soy el que soy. Este Dios que creó lo primero que crea es la luz, crea la tierra, crea el universo, crea los planetas, crea todo lo que se ve. Él es el creador. Así de sencillo. No se han comunicado al muchacho que hizo la pregunta la semana pasada. No. No. Ok. Estés pendiente de él de pronto. Entonces, mira. El Padre es Yahweh. Yo soy el que soy. O yo soy lo que soy. ¿Sí? Y es el creador. Simplemente él lo que hizo fue crear. Él creó todo. Es más, algunos textos hebreos dicen que a él lo llamaban el destructor de planetas. Porque en el principio eso era lo que hacía. Creaba un planeta y lo destruía. Creaba otro planeta y lo destruía. O hacía que se chocaran. Y lo que nosotros cuando nos enseñaron en el colegio, en la escuela, nos decían todo eso fue la creación, ¿cierto? Que fue el Big Bang. Nos hablan del Big Bang. Fue el Big Bang y todo se creó. Entonces, hay una teoría científica que dice que si algo fue creado es porque hay un creador. Entonces el universo no pudo haber salido de la nada, porque el universo fue una creación. Entonces tiene que haber un creador. Tiene que haber un creador. Ay, que es que eso se llamó Big Bang.
y que solo pasó una vez y nunca más volverá a pasar. La Biblia nos dice que Él creó con el chasquido de sus dedos, empezó la primera creación. Entonces, en mi concepto, es un concepto mío, cuando Él chasqueó los dedos, eso fue el Big Bang. Porque o si no, entonces yo simplemente dejo una habitación sola, sin nada, y espero a ver qué pasa, que haya un Big Bang. Es que eso solo fue una vez, y no más. Entonces, algo tuvo que, o alguien tuvo que haber hecho algo para que eso se hubiera desatado. Digo yo pues, o qué piensan ustedes, qué opinan. No, sí. Porque es que eso de la nada, pues, de la nada. Entonces, en sí, el Padre, al que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, a Él llámenlo Padre, se van de aquí, se van. A Él llámenlo Padre, Él es el Creador. El Padre es un ser espíritu. Pero es que la Biblia dice que el espíritu se movía sobre la faz del abismo. La Biblia dice que Dios lo llena todo en todo. Entonces, Dios, el Padre, está aquí, como también está en Saturno, en Plutón, en la estrella más lejana, ¿sí? Porque Él lo llena todo en todo. Entonces, ¿qué es el espíritu que se movía? Es la manifestación de Dios. En ese momento. Entonces, ¿quién fue el que habló? Volvemos a lo que enseñamos. Para que lo que hay en mí, el espíritu que hay en mí, mi alma, se comunique, necesita de un cuerpo, de algo que hable. ¿Sí? Tanto es que si leemos a los profetas, dice que el profeta se esconde y que hubo un gran terremoto, pero que ahí no estaba Dios. Que hubo un gran ventarrón, pero que ahí no estaba Dios. Pero llegó un momento en que hubo un susurro. ¿Que hubo un qué? Y dice, ahí estaba Dios. En pocas palabras, cuando el Espíritu se comunica conmigo o contigo, se comunica como qué? Como un susurro. ¿Y por qué se comunica como un susurro? Porque Jesús ya no está con nosotros. Entonces el que se comunica con nosotros es el Espíritu. El Espíritu Santo. Es que a mí Dios me habla audiblemente. Entonces yo me pregunto, si Dios te habla audiblemente, entonces ¿por qué no le obedeces? Imagínate, te habla audiblemente. ¿O no? Si a mi Dios me hablara audiblemente, me le digo pues que camino por una baldosita. ¿O no? Si los hijos de uno, sabiendo que uno está en cuerpo presente, y se lo quieren pasar a uno por la galleta. Imagínese la humanidad con Dios. Porque Dios, ¿dónde está? Ah, no, está aquí, está en mi corazón, está en todas partes. Entonces, si Él está en todas partes, ¿por qué no obedeces? Si los hijos se le quieren salir a uno de las manos, uno estando en cuerpo presente, imagínese uno sin estar en cuerpo presente.
Entonces, vamos a ir ahí mismo a Génesis 1:26. ¿Qué dice? Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ok. Mira que cuando hablamos en Génesis 1, dice, y dijo Dios, ¿cierto? Hágase, y se hizo. Pero mire que cuando llegamos al hombre, no dijo hágase el hombre, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Imagen, cuerpo o algo que se puede hacer visible, y semejanza es conformación. Es decir, imagen es esto, este cuerpo que ustedes ven, eso es una imagen. Con la niña, ¿somos parecidos? No, claro, mire, ella tiene ojitos, yo tengo ojitos. Ella tiene naricita, yo tengo naricita. ¿Somos parecidos? Somos imagen. ¿Somos semejantes? Sí. Ella tiene una almita, yo tengo alma. Ella tiene cuerpo, yo también. Ella tiene vida, ella puede respirar, yo también. Entonces, cuando hablamos de semejanza, cuando hablamos de imagen, no estamos hablando de igualdad. Ojo con eso, nosotros no estamos hablando de igualdad, porque nosotros no somos iguales. Tanto es que cada ser humano, cada persona, es un mundo aparte. Ustedes dos pueden ser pareja, esposos, ¿sí o no? Usted piensa de una manera y usted piensa de otra. ¿O me van a decir que no? No, sí. Entonces, el hecho de que seamos semejantes, el hecho de que seamos imágenes, no significa de que seamos iguales. No somos iguales. Y si ustedes han leído la Biblia, en la Biblia no habla de igualdad, habla de equidad. ¿Y por qué habla de equidad? Porque si vamos a la parábola donde el rico le da a cada uno de sus siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al otro le dio 1, ¿fue igualitario con ellos? No. Dice que él conocía la capacidad de cada uno. O sea que él no fue igualitario. ¿Fue qué? Equitativo con el conocimiento de cada uno de ellos. Dice la Biblia que el que le dio 5 llegó con 5 más, que el que le dio 2 llegó con 2 más, y que el que tenía 1 lo escondió y le dijo, siervo malo, ni siquiera fue capaz de llevar eso al banco. Entonces él no fue igualitario. Pastor, o sea que Dios nos da conforme a nuestras capacidades. Sí. Porque la misma Biblia dice que Él paga a cada quien conforme a sus obras. ¿Paga a cada quien conforme a qué? A sus obras. A sus obras. Pastor, pero es que esto no es por obras. Si esto no es por obras o las obras no son algo importante en la vida espiritual, entonces ¿por qué nos van a repartir coronas?
Entonces, ¿por qué la Biblia habla de coronas de oro, de coronas de diamante, de coronas de piedra, hasta de paja? Imagine usted con una coronita de paja en el reino. ¿No le daría vergüenza? Entonces mira que en el reino de los cielos no hay igualitarios. Es conforme a capacidades. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Que Jesús cuando llegó al templo, dice, a los 12 años, dice que él crecía en estatura y en conocimiento. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el Padre, el Creador, dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre, hagamos. ¿Sería que habría una reunión ahí? No, no había una reunión. Él estaba hablando con sí mismo. Estaba hablando su parte, como lo habla en el Antiguo Testamento, el ángel de Dios, está hablando con su alma y con su espíritu. Y diciendo, hagamos. Mira que esa es la única parte que no dijo, y dijo Dios, sino hagamos. Mientras que al principio dice, y dijo Dios. Y así se hizo, ¿sí o no? Pero aquí dijo, hagamos. Un combo, no. Tengan claro algo. Si ustedes entienden esto, Dios es uno. Y ese Dios, el Padre, en el Antiguo Testamento, quería un pueblo, al cual llamó Israel. Y ese pueblo, Israel, le dijo, oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Pero ¿para qué quería el Padre ese pueblo? Para mostrarle al resto de la humanidad que sí existe un Dios. Porque igual el resto de la humanidad creía y confiaba en otros dioses. O sea que este fue el arquitecto de todo, el alma de todo este universo, el Padre. Él es el arquitecto de todo, Él es el que se craneó todo esto. Y por eso Él es creador, ¿y nosotros qué somos? Si Dios el Padre es creador, ¿nuestra alma qué es? Creativa. ¿Es qué? Creativa. Creativa. O sea, Él es el creador, nosotros somos creativos. Cuando Dios creó al hombre, a Adán, ¿cuál fue el primer trabajo que le dio a Adán? A Adán le dieron un trabajo. ¿Cuál trabajo le dieron? De Ponerle. ¿Cómo? de enseñorearse de los animales y todo. Ponerle nombre a todos los animales. Ponerle nombre a todos los animales. O sea que Abraham fue tan creativo de decirle, ay, esta es un águila, este es un ratón. Adán. Por eso Adán. ¿Qué dije yo? Adán. Dije Abraham. Adán. ¿Qué pasó con Adán? Fue creativo. Él dijo, a este le llamo ratón, a este le llamo cucaracha, águila, león, tigre, elefante. O sea que los creó y el primer ser humano, el primer hombre, los llamó. Entonces Dios es creador, el Padre, y nuestra alma, nuestro ser, es creativo. Por eso la vez pasada les dije que cuando nosotros somos creativos, por ejemplo, miremos hombres que cogen un instrumento como un piano, como una guitarra, y hacen melodías, son creativos, son tan creativos
que crean melodías, armonías. Son tan creativos que son capaces de hacer un edificio, de hacer unos planos. Son tan creativos de que cogen todo lo que Dios nos puso para que señoreásemos y con eso hacen unas cosas hermosas como también unas cosas destructivas. Miremos la bomba atómica. El que creó una cabeza tremenda, ¿sí o no? Pero creó una cosa muy destructiva para la humanidad. Eso se llama creatividad. Dios es el creador, nosotros somos creativos. Y cuando hablo de nosotros, hablo de alma, no de cuerpo. Y por eso volvemos a lo mismo. Cuando el alma es creativa, necesita de un cuerpo para poder desarrollar eso que creó o que desarrolló, esa creatividad que necesita ¿de qué? De un cuerpo, ¿o no? Sí. O Dios el Padre cogió el barro. No, Él necesitó de un cuerpo para poder coger el barro y hacer el muñequito, ¿o no? ¿Sí ven? Entonces mire que uno no puede subsistir sin el otro. Pero eso no significa de que esté Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, no. Dios es uno. 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 Y el cuerpo es una manifestación. Y el Espíritu es una manifestación. Preguntas. ¿Se están entendiendo bien? Preguntas allá, Sara, en el celular, en el TikTok. No. No. Muy bien. Entonces, Dios crea al hombre, Dios crea a los animales. Entonces, ¿por qué los animales no tienen alma? Cuéntenme. ¿O los animales sí tienen alma? Esas cosas que dije. ¿Mm? Creo Cosas que que dije. Es que si Pablo Escobar hubiera usado esa creatividad para lo bueno. ¿Ah? Dígame entonces los animales, ¿qué pasa con los animalitos? Los animales tienen cuerpo, y tienen vida, espíritu o hálito de vida. Tienen vida. Pastor, pero ¿por qué los animales no tienen alma? Si Dios creó al hombre para que señorara sobre los animales, ¿usted se imagina a los animales teniendo alma? se enseñarían de los humanos. ¿Cómo? Se enseñarían de los humanos. Se señorarían de los humanos. Es que si usted se pone a mirar, los animales son más respetuosos que nosotros. Nosotros muchas veces nos toca aprender de la nobleza de los animales, de la inteligencia de los animales. Pero los animales sí tienen algo. Se llama instinto. ¿Cómo así que instinto? Sí. Como un animalito, por ejemplo, una vaquita. Una vaca tiene su cría, su ternerito, ternerita. Y lo más tremendo, 10 minuticos después de que nació ya se para y camina. Haga pues eso con el hombre. El hombre después de 10 minutos es capaz de levantarse y caminar. No. Porque el hombre aprende.
Jesús, ¿qué dice de Jesús? Que él crecía en estatura y en conocimiento. Es decir, que el alma del hombre es la que aprende y le da la capacidad al cuerpo de hacer las cosas. Entonces, mire que el hombre no tiene instinto, el hombre aprende. Ay, mira, el bebé está viendo a otro gatear y él ahí mismo empieza también a hacer lo mismo. ¿Sí ve? Está viendo al otro caminar y ahí mismo, ¿yo cómo hago? Y aprende. Empieza a hablar, empieza a decir, mamá, escucha, mamá. Y él ahí mismo, mamá, hasta que dice, mamá, papá. El alma siempre está en constante aprendizaje. Siempre está aprendiendo, siempre. El alma. El alma. Y si no, entonces, ¿por qué los antiguos dicen que a Dios lo llamaban el destructor de planetas? Porque él estaba en constante, ¿qué? Aprendizaje. Estaba en, bueno, a ver cómo me queda esto. ¿Me estoy dando a entender? Ahora bien, entonces, si el alma, Dios, el Padre, es el creador, nosotros somos creativos, entonces, ¿por qué no está Jesús acá? Para que lo conozcamos. Y ahí es donde empieza a funcionar algo que se llama fe. ¿Sí? ¿Cómo así que fe? Sí. La Biblia dice, bienaventurados aquellos que creen en mí, o sea, en Jesús, sin haberme visto. ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Usted? ¿A Jesús el de la tienda? ¿O a Jesús el del salón? Entonces miren que lo que hace el Padre como tal es enseñarnos por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Hoy charlaba con alguien que me va diciendo, ¿usted es pastor? Y yo le dije, sí. Si yo le digo un texto, usted me dice dónde está en la Biblia. Yo, puede que sí, puede que no. Y me dijo, ¿por qué? Si usted es pastor. Y yo, pues, independientemente de que yo sea pastor, yo no te puedo decir de que yo me sé la Biblia de pasta a pasta. Que me la he leído, sí, pero de que yo me la sepa, eso es otro cuento muy diferente. Pastor, Señora. Liliana pregunta que aunque el ser humano nadie le enseña a hacer lo malo, que si eso no es un instinto, como a mentir, o el niño que manipula con llanto para lograr lo que quiere. Ella pregunta que si le enseñan lo malo o es instinto. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama? Viviana. Viviana. Muy bien, Viviana. Mira. Ya íbamos para allá, pero como tal, cuando el hombre o el bebé siente dolor, siente hambre, siente algo extraño, algo que le estorba, algo que le da malestar, el bebé tiene que comunicarse. Y como no sabe hablar, lo único que hace es llorar. ¿Puede ser algo distinto? Sí. Puede ser. Pero entendamos de que en el momento de que el bebé nace, lo primero que hace un bebé es llorar. Cuando le dan la palmada al bebé que nace, le dan la palmada, lo primero que hace es sentir dolor, y al sentir dolor, su reacción es digamos que gritar, y su gritar es lloro. Como quien dice, aquí pasó algo, ¿cierto? ¿Puede haber algo de instinto ahí? Sí. Sí. Porque el niño como tal, el bebé como tal,
¿Cómo va a decir, uy, es que sentí dolor, entonces yo lloro? No, ahí hay algo de instinto. Pero en sí, cuando el niño va creciendo, el resto lo aprende. Es decir, que la maldad la aprende el hombre. El niño, ¿por qué dice mentiras? Porque escucha a otros diciendo mentiras. Ellos ya empiezan a reconocer qué es la realidad, qué es la verdad, y cuando ven que no, alguien está diciendo algo que no es coherente con lo que ellos están viendo, eso se llama mentira y ellos también aprenden. Entonces mire que la maldad no es por instinto, la maldad se aprende. Y ahí yo iba a ir. Entonces, para que vayamos a esa parte, vamos a Adán y a Eva. Entonces, miremos una cosa. Adán y Eva, dice la Biblia que Adán lo crea Dios del polvo de la tierra y a Eva de una costilla, ¿sí o no? Muy bien. Resulta de que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Pero qué pasó con Eva? Se dejó influenciar por la serpiente. ¿Se dejó qué? Influenciar por la serpiente. Y la serpiente llega y le dice, ¿con qué dijo Dios? Pastor, o sea que en ese momento los animales hablaban. Pues ahí dice que la serpiente hablaba. A mí no me dice el resto de animales, pero me dice que la serpiente hablaba. Pero también nos enseña de que la serpiente era, ¿quién? Satanás. Es decir, que la serpiente era el cuerpo de otro espíritu que se comunicó con Eva. Siempre un espíritu, entiéndanlo, siempre un espíritu necesita de un cuerpo para comunicarse. Por eso cuando ven que una persona está endemoniada, y ustedes dicen, ay, es que habla diferente. Sí, es el espíritu utilizando el cuerpo de otra persona para comunicarse con nosotros. Porque de resto, ¿cómo se comunican los espíritus? ¿Por medio de qué? Del cuerpo. No. ¿Cómo se comunica Dios en estos momentos con nosotros? ¿Por medio de qué? Del espíritu. ¿Y cómo se comunicó el espíritu en nosotros? ¿Por medio de qué? Del cuerpo. Del susurro. Susurra. Pero cuando un espíritu toma un cuerpo para poderse comunicar, ahí es donde reprime el espíritu, reprime el alma. Entonces, dice que Adán y Eva, a Eva le habló la serpiente y le generó una inquietud, una duda. Y ella dijo, ay no, eso, ay, verdad, cierto. Entonces cogió el aguacate, el banano, la manzana, la pera, la uchuva, lo que haya sido, lo tomó y lo comió. Y ahí nace el pecado. Pregunta. A muchos cristianos les enseñan que el pecado viene por cuanto Adán pecó, pecó toda la humanidad. Entonces, nuestros antiguos decían que el pecado venía por la sangre, ¿sí o no? ¿Ustedes lograron escuchar eso? Que el pecado se transmitía por la sangre. Nunca lograron, pero me imagino que muchos me pueden decir ahí que sí. Pues no, el pecado no se transmite por la sangre, porque la sangre, según la Biblia, la sangre es vida. Entonces, ¿cómo se va a transmitir pecado por medio de vida? El pecado se transmite por medio de la palabra. ¿Qué hizo la serpiente para hacer pecar a Eva?
Habló. Le habló. Le dijo, ¿con qué Dios dijo? Sabiendo de que si usted come de ese fruto, usted va a tener conocimiento del bien y del mal. La misma serpiente le dijo a Eva, si usted come del fruto, va a tener conocimiento del bien y del mal. O sea que el pecado no se transmite por instinto, ni se transmite por la sangre, sino que se transmite por la palabra. ¿Cómo aprende un niño a mentir? Escuchando al papá mentir. ¿Cómo aprende un niño a robar? Escuchando al papá que le robó a otro. O viendo la acción del cuerpo cuando vio al papá que cogió por allá. Y el niño inmediatamente dice, eso se puede. O sea que el pecado no se transmite por nada, porque el hombre nació puro, o lo hizo Dios puro. Pero en el momento en que le hablaron, generó algo que se llama duda. Y ustedes saben qué es lo que hace que las personas no lleguen al cristianismo. La duda. La duda. ¿Y vos para qué vas a ir a una iglesia? ¿Con qué Dios dijo que hay que ir a una iglesia? Con que la Biblia dice, genere duda en otra persona y usted inmediatamente le está generando a la otra persona peque. Le está generando el que peque. El pecado se transmite por la palabra. Tremendo eso, ¿no? Esa no me la sabía yo. Ustedes se la sabían. El pecado se transmite por la palabra. Y por cuanto Adán pecó, ¿por qué pecó Adán? Mire que no habla de Eva. ¿Por qué no dijo Eva pecó? ¿Quién era el primero? Adán. ¿Quién tenía que cortar con el pecado de Eva? Adán. ¿Y qué hizo Adán? La siguió. ¿Escuchó a quién? A Eva. Eva. ¡Ay! Adán, mire este mamoncillo, aguacate, uva, cereza, fresa, tan rico. ¿Y eso de dónde del árbol que dijo que no se podía. Pero prueba, está riquísimo. No, Dios dijo que no. Probalo, hombre, que no te pasa nada. Probó, ¡pum! ¿Qué dice la palabra? Que inmediatamente ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea que la serpiente hace pecar a Eva y Eva hace pecar a Adán. Pero la Biblia dice, por cuanto el pecado entró por Adán, de ahí toda la humanidad pecó. Pero si vamos a ver qué dice la Biblia, que Dios llamó a Adán y a Eva, a los dos los llamó Adán. A los dos. Por cuanto los dos pecaron, se generó el pecado al resto de la humanidad, porque se transmitió la palabra. Se le dijo, ay, pero ¿por qué lo separan? Ah, porque es que esta se dejó convencer de la serpiente y yo me dejé convencer de ella. ¿Qué fue eso? O sea que el pecado se transmite es por medio de la palabra. Entonces, preguntas, está ahí. Preguntas. Nada. Muy bien. Entonces, llegamos a alguien que se llama Jesús. Jesús. ¿Y qué pasa con Jesús? Sabemos que Dios, el Padre es Dios.
Jesús lo confirma cuando le dicen, oye, tú que eres bueno. Y él mismo dijo él, no, yo no soy bueno. El único bueno es Dios. Con eso, Jesús lo que está diciendo es, yo transmito a ustedes lo que aprendí de mi Padre. O sea que la verdad, la justicia, el amor, ¿cómo se transmiten? Por la Por palabra. la palabra. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra. Así como el pecado pasa por la palabra, la verdad también pasa por la palabra. La Biblia dice, conoceréis la La verdad. verdad y la verdad os hará. Libre. ¿Y cómo se conoce la verdad? Por la palabra. Así de sencillo. La palabra, la Biblia, lo que nosotros, esa palabra, que son letricas, en nosotros se hace verdad. Entonces, ahí, ¿cómo nos damos cuenta de que fornicar es pecado? Porque ahí dice que no se puede. Cuando a usted le dicen que no, ¿qué le están diciendo? Que sí. Cuando a usted le están diciendo que no, ¿qué le están diciendo? ¿Que eso es qué? ¿Qué pecado? Eso es pecado. No coma tanto, que eso es gula. Y la gula es Sí, el amor se transmite al igual que el pecado. no fornique, porque eso es. Pecado. No se enoje, porque eso es. Pecado. Y a eso no se le llama ley. Todo lo que usted le mencione no es ley. No robarás, no matarás, no harás falsos testimonios ni mentir. No. Todo eso es ley. Es decir, que tanto el pecado como la verdad se transmiten por medio de la palabra. ¿Y Jesús a qué vino? A enseñarnos la verdad. La verdad. Y aunque llegó al pueblo de Israel, Jesús llega al pueblo de Israel, lo reconocieron. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que él llegó a su pueblo y ¿qué pasó con el pueblo? ¿El pueblo lo reconoció? No. A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Ni le creyeron. Por eso, él se tuvo que hacer a unos discípulos para que los discípulos hablaran de él y todo aquel que crea en el nombre de Jesús Será salvo. sea salvo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas ahí, Saray? No. No hay. Entonces, miren que cuando nosotros nos llenamos de conocimiento, nos estamos llenando de alma. El alma es conocimiento. Ahí es donde se almacena todo el conocimiento. Y en nuestro cuerpo, el alma, en la parte corporal, sería la mente. Y por eso la Biblia habla de que toda la palabra la va a hacer, Dios hace que quede impregnada, que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Dando a entender que aunque la mente, digámoslo así, es el alma en la parte corporal, los dos son diferentes. No son iguales, son diferentes. Por eso cuando una persona tiene muerte cerebral, el cuerpo se mueve porque tiene vida,
pero reacciona, habla, no. Porque la mente, el cerebro, es donde en sí está todo el conocimiento. Del cerebro manda las órdenes a todo. ¿Para qué? Para que usted se pueda mover, para que usted pueda mover los ojitos, hablar, ¿cierto? Pero aún así él dice que la mente y el alma son diferentes. La vida, o sea, el espíritu, que es la vida, ¿con qué es parecido? ¿O qué dice la Biblia? Con la sangre. Por eso dice que no comamos sangre, porque la sangre es vida. Si a usted le sacan la sangre, ¿qué pasa con usted? Se muere. Se muere. ¿Sí ve? Una vida. Y está el cuerpo. El cuerpo sería el resto de lo que es la piel y los huesos. Piel y huesos. Mire qué tan tremendo esto. O sea que igual nosotros somos seres que tenemos dos partes de espíritu por una de cuerpo. ¿Estoy dando a entender? ¿Están entendiendo bien lo que yo les estoy enseñando? Sí. O sea que Jesús es Dios. Eso es Dios. Jesús es Dios, según lo que yo le estoy enseñando. No. Dios es Dios, Jesús es Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Pero Santo, entonces, ¿quién viene a ser Jesús? el Hijo. Es por donde se comunica Dios. El cuerpo. Es el cuerpo por el cual Dios el Padre se comunicó ¿a quién? Con los humanos. Con los humanos. ¿Qué dice Juan 1:1 en adelante? Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Siga. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. ¿Por medio de qué? De Él, ¿De quién? de Dios. No, señora. Lea bien. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Ajá, estaba Entonces- con Dios en el principio. Entonces, lo que creó todas las cosas fue el verbo. No, fue el Padre por medio de quién? El verbo. Del verbo. Si ustedes leen la Biblia católica, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces mire lo que está diciendo. Ojo con ese trabalenguas, que es algo muy hermoso, pero es muy diciente. En el principio era el verbo, por decir voz, por decir palabra. Hablemoslo de esta manera. En el principio era la voz. Y la voz era con Dios. O sea, era la voz de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Y la voz era Dios. ¿Cómo así? Que con Dios y era Dios. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Muy sencillo. Jesús es el cuerpo que utilizó Dios, el Padre, para poderse comunicar con nosotros, con todas las personas. Porque volvemos a lo mismo. Para que un espíritu se comunique con las personas necesita de un cuerpo que hable, de un cuerpo que se mueva, de un cuerpo que gesticule, que haga gestos, ¿sí? Es de la única manera
que un espíritu se puede comunicar con el hombre por medio de un cuerpo. Y a ese cuerpo, a Jesús, ¿cómo lo llamó? Mesías. Es decir, que ese cuerpo llamado Jesús, tenía todo, escúcheme bien, tenía todo el beneplácito, el favor del Eterno, del Padre. Y con eso tumbo otra teoría de que Jesús era 100% humano y 100% Dios. No. Jesús era 100% humano, pero tenía el 100% del favor de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque el mismo Dios lo dijo. No contenderá más mi alma. Mire lo que él dijo. No contenderá más mi alma. O sea, el Padre no contenderá más con el hombre. ¿Por qué? Porque ciertamente ellos son carne. O es decir, que nosotros somos carne y lo único que vemos es a Jesús, el cuerpo. Pregunta, ¿Dios nos dejó a Jesús? ¿A nosotros? No nos lo dejó. ¿A dónde está Jesús? Lo único que nos dejó fue el nombre. Diga, todo lo que pidieran en el nombre de Jesús, nos dejó fue el nombre, pero a Jesús no nos lo dejó. ¿Sí ven? Y mire qué tan fácil es enredar a la gente para decir que Dios es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. No. Dios es solo uno. Uno. Jesús, el cuerpo, el humano, y por eso dice Pablo, solo hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, si Jesús fuera Dios, él diría, solo hay un solo Dios, es Jesús. Pero él dijo, solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Y cómo termine? Jesucristo, hombre. Hombre. ¿Y por qué Jesucristo, hombre, es mediador? Porque Él fue el que nos enseñó todo para poder lograr llegar al Padre. Por eso Él es el mediador, el único. Porque Él nos enseñó la bondad de Dios, pero también nos enseñó la ira y la furia de Dios. Entonces Jesús, el cuerpo, el hombre, el que tenía ojitos, naricita, el que decía bienaventurado, paz a vosotros, simplemente es un cuerpo por el cual el Padre se comunicó a toda la humanidad. Se comunicó por medio de Él. Pero es que la Biblia dice que a Él también lo tenemos que llamar Señor. ¡Claro! Porque Él se lo ganó. ¿Y por qué se lo ganó? Porque fue el único que nos enseñó la manera de llegar al Padre. Ni siquiera Moisés, dejando la ley y con todos los sacerdotes, fueron capaces de llevar al pueblo hacia Dios. Tuvo que llegar otro que no era del linaje de Aarón para que fuese sumo sacerdote. Y lo dice la Biblia, Tesalonicenses lo dice claramente, que el sacerdote, aunque lo hace un hombre llamado Jesús, no es por su propia voluntad, así como Aarón. ¿Lo escogió quién? Dios. Lo escogió. Y si ustedes van al nacimiento de Jesús, no dice que el ángel le dice a María, lo que hay en tu vientre de Dios es. No, dice, del Espíritu Santo es.
Es decir, ese ser que hay en tu vientre tiene todo el favor de Dios. Tiene todo el respaldo de Dios. Todo lo que diga ese ser es la verdad de Dios para toda la humanidad. Mire qué tan tremendo es esto. ¿Hay alguna pregunta ahí? No. Mire qué tan tremendo es esto. Y por eso Jesús dijo, cuando yo me vaya, os dejaré otro consolador. O sea, va a haber otro que le siga enseñando. No, ¿qué es consolar? Consolado. ¿Qué es consolar? Para usted, ¿qué es consolar? Alguien que da como aliento, Consuelo. que Dar que da aliento, alivio. dar alivio, exactamente. Es decir, ¿cómo se te da alivio? Enseñándote. Va a haber otro que les va a enseñar. El Espíritu de verdad que los llevará a toda verdad. Porque yo, el cuerpo que se llama Jesús, voy, dice, voy al Padre, voy al Padre. Él no dijo, me voy por de mí mismo. No, él dijo, voy al Padre. Vuelvo al Padre. Y por eso Juan dice, ¿cómo dice Juan? Léame otra vez ese pedacito. Ese trabalenguas que casi nadie lo entiende. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Ya existía, mire, en el principio ya existía el verbo, ya existía el cuerpo. Siga. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. era Dios. Y este era en el principio con Dios. Con. ¿Jesús es Dios? ¿El cuerpo? No. Y por eso lo llamó Mesías. Y por eso todo lo que nosotros pedimos al Padre lo pedimos en Jesús, en el nombre de Jesús, el Mesías, o Jesús el Cristo en griego. Y por eso le vuelvo y le reitero, no llamen Jehová a Dios, porque Jehová no es, ni siquiera es una palabra griega, ni siquiera la palabra griega del Padre, no. Eso se lo inventaron. ¿Y cuánto daño nos ha hecho eso? Tanto es que tiene dividida la iglesia. Los cristianos los tiene a todos, no, es que es Jehová. Y eso le sacan a usted todo porque ahí dice Jehová. No lo hagan. Se los pido pues como un favor. No es una imposición ni es una obligación. Dígale más fácil al Señor. Y por eso Jesús se ganó un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué se lo ganó? Por una cosa muy sencilla. Porque el único que nos enseñó verdaderamente lo que Dios el Padre quiere fue Jesús. Por medio de parábolas. El reino de los cielos es como, siempre decía Jesús. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando tuve frío, me vestiste. Y los discípulos dijeron, ¿y cuándo hicimos nosotros eso? Cuando ustedes hicieron eso con otra persona, lo hicieron conmigo. Y eso se llama obra. Y el único que enseña esto es el Espíritu. Pastor, es que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se lo gloríe. Es que yo no me glorío por las obras. Las obras son para algo que se llama alimentar mi fe. Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por medio de las obras que he hecho. Es decir, que las obras no es para ganarse la salvación, es para alimentar la fe de que un día vamos a estar con Jesús. Y ese Jesús
va a venir por su iglesia. Nosotros no somos la iglesia del Padre, somos la iglesia de Jesús. Y por medio de Jesús llegamos al Padre. Porque el único pueblo que es del Padre es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. Nosotros somos otro pueblo que gracias a Jesús podemos llegar al Padre. Entonces no nos equivoquemos. Ni enseñemos cosas salidas de los cabellos. Tengamos la capacidad. Yo le digo mucho esto a ustedes, a mi esposa, a mi hija. Siempre que ustedes vayan a enseñar, lean bien el significado de las palabras. ¿Qué significa gracia? ¿Qué significa gracia? Gracias. Sí, Agradecer. agradecer. ¿Qué significa gracia? Como sentirse complacido por algo. Sentirse complacido. ¿Qué significa gracia? Gracias. Sí, Acción de agradecer. agradecer. ¿Qué significa gracia, Sara? Significa no es dar ni agradecimientos ni nada, sino que es como una acción que uno se le da como, no sé cómo explicar. No sé cómo explicar. Gracia es agradar. Pregunta, cuando usted se conoció con esta joven, ¿qué pasó? Algo muy ¿Cómo así? agradable, algo muy ¿Algo qué? agradable. Agradable. O sea, a usted le agradó ella, ¿sí o no? Eso es un favor inmerecido. No. Es que la gracia es un favor inmerecido. No, simplemente Dios se agradó de ti. Es lo mismo. Yo me agradé de la pastora. Así de sencillo. La vi, yo dije, wow. Y aunque me decían, no se meta con ella, me agradó. Y ya llevamos 21 años de casados. Gracia es agradar. Por eso mire que ustedes tienen como la idea, pero no la palabra exacta. Gracia es agradar. A Dios le agradó por medio de nuestro Señor Jesucristo de que nosotros nos hiciésemos hijos de Él. Se agradó de eso. Él simplemente, lo voy a decir con una palabra grotesca para ver si me entienden. A Él le dio la gana. Y eso es lo que pasa cuando una pareja se junta. El uno se agrada del otro. Uy, ¿ya viste esa? ¿Cómo es que se llama? Luis. Luis. Entonces vos le decías a la amiga, sí, es a Luis. Ay, como se puso ahí de bonito. Esos ojitos. Imagínate que Luis se motiló y uy, como que de papo. Y así mismo, Luis con Carolina. Ay, esa Carolina, como está hermosa ahora. Eso es un favor. Lo que pasó entre ellos es un favor. No. Simplemente el uno se agradó del otro. No más. Hasta llegar a un momento en que ya dijeron, no, seamos novios, no, seamos esposos. ¿Y ya cuántos llevan de casados? Vamos a pasar ya. ¿Para cuántos? 6. 6 años. Ahora yo les voy a revelar un misterio. ¿Se acuerdan de alguien que se llama Job, cierto? Uh-huh. ¿Qué pasó con Job? A ver, ¿quién me cuenta la historia de Job? Era un hombre íntegro y Era un hombre íntegro delante de Dios. ¿Y entonces qué pasó? Satanás quería como verlo caer y ver que él renegaba de Dios. Ajá. Y le pidió permiso a Dios para hacerle cosas para que él renegara.
Y Ok. Dios le dio el permiso porque él sabía de quién era Job. Pues. Exactamente. Entonces, que Job, dice en la Biblia que Satanás llegó y pidió zarandear a Job, ¿sí o no? Enfermarlo, empobrecerlo, quitarle la familia, ¿sí o no? Mire que le mató los hijos, le quitó los campos, y lo enfermó. Tanto era que Job cogía un pedazo de teja, un tiesto, una teja y se rascaba. Muy factiblemente Job tenía ¿qué? Sarna. Ok. Y él se rascaba. Listo. Pero por allá dice, alguien le dice a Job, reniega de tu Dios y muérete. ¿Quién le dijo eso? La esposa. La esposa. Si Satanás le mató la familia a los hijos, lo empobreció y enfermó a Job, ¿por qué no mató a la esposa? Porque la esposa la estaba usando Satanás para que le dijera esas cosas. No. ¿Por qué no le mató a la esposa? ¿Cuál fue lo único que Dios le prohibió a Satanás que hiciera con Job? Que tocara su alma. ¿Qué? Que tocara su alma. Que tocara su vida, o sea, que no lo matara. Hágale lo que quiera, pero no lo puedes matar. Entonces, ¿por qué no le mató a la esposa? Porque era la esposa. ¿Ah? Porque era la esposa. Exacto. Cuando Dios unió a Adán con Eva, a los dos los llamó ¿cómo? Adán. O sea que Eva era parte de ¿quién? De Adán. Cuando la mujer se une al hombre, la mujer pasa a ser parte del hombre. ¿Qué fue lo único que le prohibió Dios a él? No le quite la vida. No le podía quitar la vida ni a Job ni a la esposa. Porque la esposa era parte de Job. Mire que lo que querían era hacer renegar a Job. Y utilizó a la mujer y todo. Pero la mujer era parte de Job. No la podía tocar tampoco. No la podía tocar. Porque si no se rompía este principio. Cuando Adán se unió, o Dios unió a Adán con Eva. Y a los dos los llamó Adán. Se hubiera roto este principio. Y por eso la mujer le dijo a lo último, maldice a tu Dios y muérete. Y él no lo hizo. Y ya después, cuando le devolvió al doble, también le devolvió al doble los hijos. ¿Por medio de quién? Por medio de su esposa, parió los nuevos hijos. Entonces, miren, espero de que lo que yo les he enseñado hoy les sirva. Todas las enseñanzas que hoy estamos dando y el ahora 8 días también las dimos, las estoy montando en YouTube. En YouTube, Pastor Guillermo Mesa. Ahí está van a estar las clases. Yo bajo el video y lo monto en YouTube. Allá pueden dejar opiniones. Tranquilos, no se preocupen. Si allá dicen pastoril, no se preocupen. Cada quien Dios le va a pagar. Y la Biblia lo que nos dice es que no juzguemos para que no seamos juzgados. A mí me pueden poner todos los comentarios que quieran, sean buenos o sean malos. Dios siempre lo hizo con todos los hombres. O porque en la Biblia está que David era conforme al corazón de Dios, pero también como Dios lo castigó de la manera que lo castigó por adúltero y por homicida. ¿Sí ven?
Entonces, no se preocupen, pero siempre lo van a encontrar en YouTube, Pastor Guillermo Mesa. Ahora bien, voy a contestar la pregunta que hizo el bendito ahora 8 días. El texto donde dice que Jesús va a tener un nuevo nombre es Apocalipsis capítulo 3, verso 12. ¿Me lo leen, por favor? Aquí con esto les estoy respondiendo. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Por favor, me lo leen. Apocalipsis. Capítulo 3, verso 12. Me leen todo ese texto, por favor. Ese versículo. Entonces, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. ¿Mi nombre qué? Nuevo. O sea que el nombre de Jesús va a llegar un momento en que va a desaparecer, porque Él en su iglesia va a grabar un nombre nuevo. Ahí estoy contestando la pregunta de la semana pasada. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Los bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Muchas gracias por venir. Dios me ha estado inquietando para ver cómo se hace un grupo en Medellín. Espero de que las personas que me están viendo, si alguien es de Medellín y de pronto presta su casa, sería espectacular. Se pueden comunicar conmigo al WhatsApp. No me llamen, escríbanme. Yo no contesto números desconocidos, no los contesto. Me pueden llamar 20 veces, no lo contesto. Escríbanme al WhatsApp 321-805-8953. Ahí me pueden escribir 321-805-8953. Ahí me pueden escribir, me pueden hacer preguntas, lo que ustedes crean necesario ahí. ¿Listo? Y nos vemos el domingo en el culto a las 9:30 de la mañana y el próximo miércoles en otra enseñanza. Los bendigo en el nombre de Jesús y espero de que hayan entendido esta enseñanza de hoy para que se motiven a la próxima enseñanza. Chao, que la pasen muy bien.